Hola, soy Tamara Pérez de Ciel, Arquitectura con alma y corazón. En el último vídeo hemos visto lo que son las casas pasivas y sus criterios fundamentales. Hoy vamos a empezar a estudiar un poquitín más a fondo lo que es el aislamiento y los puentes térmicos, cómo se tratan las casas pasivas frente a las convencionales. En las Passive House, o casas pasivas, se tiene muy en cuenta el aislamiento de todos los componentes que envuelven la vivienda o edificio, que se puede construir distintos tipos de edificio y todos pasivos. Es decir, fachadas, cubierta y suelo en contacto con el terreno o con el ambiente exterior. Uno de los componentes más críticos son las ventanas. En las casas tradicionales, cuando nos sentamos cerca de las ventanas, generalmente pues nos quedamos fríos y sin embargo estás en la otra punta de la habitación y estás más confortable. Esto es un elemento que no se quiere bajo ningún concepto en las casas pasivas. Estas tienen como prioridad, entre otras, ser confortables. Es por ello por lo que se tienen muy en cuenta las ventanas. En las casas pasivas son de vidrio triple. Normalmente en una casa convencional tenemos vidrio simple, un cristal o vidrio doble. Normalmente estas, vienen unidas con un elemento que se llama espaciador, que es la chapita metálica que cuando nos acercamos a la ventana vemos por aquí, es de aluminio. En las casas pasivas existe un tercer vidrio, generalmente, y este espaciador, en vez de ser metálico, es de plástico, porque el plástico transmite mucho menos el calor y el frío. Estos espacios de por aquí, que normalmente están rellenos de aire, están rellenos de gases, para que sean mucho más aislantes. Aparte de esto, los marcos en sí mismos están divididos en una serie de tramos y se ponen unas piezas intermedias que lo que hace es que el frío o el calor no pase a través de él. A esto se le llama rotura de puente térmico. Mucha gente piensa que hay que hacer el puente térmico. No, porque el puente térmico es el puente que nos une el interior con el exterior. Tengo aquí el exterior, el interior y hago un puente. Esto es lo que tenemos habitualmente en las casas. En este de aluminio, el puente sería así. Como lo ponemos de plástico, este puente lo rompemos, con lo que no hay transmisión. Las casas pasivas se caracterizan por estar libres de puentes térmicos. No ya solo en la ventana, en todos los lados de la vivienda. Habitualmente se tiene el forjado, que es el suelo donde pisamos, se pone una hoja de ladrillo y se pone la del exterior, que tiene que pisar un poco encima del forjado, porque si no, pues se cae. Entonces tenemos la hoja exterior, la hoja interior y aquí en medio se pone el aislamiento. Generalmente se deja un espacio entre el aislamiento y la cámara de fuera para que ventile. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no hay aislamiento, con lo que el frío y el calor entran por ahí. A esto se le llama puente térmico. Las casas pasivas, por otro lado, si tenemos su forjado, lo que se hace es poner el aislamiento totalmente por fuera. Luego ya se pone la cara interior y demás. Y la cara exterior por fuera. Esto se engancha a la hoja interior, ¿vale? Entonces no hay posibilidad de que se caiga a la calle. Y este aislamiento lo que hace es que al estar continuo, este puente térmico que tenemos aquí, que es donde a casi todo el mundo se le generan las condensaciones arriba y abajo, y eso trae humedades y moho, esos puntitos negros que vemos en todas las viviendas, generalmente en la parte de arriba, en la parte de abajo normalmente no lo vemos porque suele estar debajo de la tarima que pisamos, pero no es que no los haya, es que no lo vemos. Esto se consigue eliminar. Lo que se hace es que estos puntos de aquí, cualquier punto de la casa, no esté nunca a menos de la temperatura de rocío, con lo que no se producen esas condensaciones ni esos mohos. A este sistema de fachada se llama SATE, que es Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior. Puede ser el SATE tradicional que estamos viendo ahora de moda en todas las viviendas, o puede ser fachada ventilada. La cuestión es que normalmente las
saltos que se están haciendo actualmente son entre 4, 6 u 8 centímetros. Pero las casas pasivas, cuando uno las calcula bien, con todas las pérdidas y ganancias de calor y demás, los aislamientos rondan aproximadamente, dependiendo de la orientación, la climatología de la zona y demás, entre 12 y 16 centímetros. Con lo que, si nos gastamos el dinero en poner un SAT y lo ponemos de 4 centímetros, no es un dinero muy bien invertido. ¿Cómo se coloca esto? Es muy diferente la colocación habitual que la colocación avalada por el Passive House. Normalmente se ponen unos paneles de aislamiento térmico y estos van unidos por unas rosetas. Estas uniones que pongo aquí se calculan y dependerá de la altura, de la exposición al viento y demás que tengan, pero bueno, se calculan. Las rosetas no son más que una especie como de circunferencia que tiene por aquí unos agujeritos y en medio tiene un clavo. Este clavo tiene una parte metálica y una parte de plástico. ¿Para qué? Para no tener puente térmico. Como hemos hablado, de romperla aquí, se rompe en todos los lados. Porque, como hemos dicho, las casas pasivas tienen que estar libres de puentes térmicos. Y cuando los hay, tienen que ser muy limitados y muy controlados, para nunca llegar a la temperatura de rocío. Esta es la forma normal de hacerlo. La cuestión es que estos paneles vienen machembrados. Así, uno encaja en el otro, con lo que la entrada de frío o aire es muy costosa. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas veces que estas uniones no se pueden realizar, pues porque la fachada no es X veces el panel, porque hay encuentros, por diversidad de motivos. Entonces se cortan y se quedan al final entestados. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos aquí una entrada de aire. Si tenemos esta entrada de aire, y este es el caso, entra por aquí el aire, se mete hasta aquí. Con lo que al final tenemos entre la hoja interior y el aislamiento, aire a temperatura ambiente. ¿De qué nos vale el aislamiento? De nada. Obviamente de nada, porque al final el aire a esta temperatura está aquí, con lo que no nos está cubriendo, porque lo estamos dejando pasar. Esto se tiene en cuenta en el sistema Passive House, y estos huecos se rellenan con espuma de poliuretano. Así, lo que se crea es un aislamiento continuo, porque eso queda totalmente adherido. Estamos viendo los puentes térmicos. Otro puente térmico común es en la cimentación. Es decir, la cimentación son unas zapatas con unos pilares. Y otra zapata con otros pilares. Y aquí está el forjado. ¿Vale? Esto está enterrado, esto es terreno y todo esto está enterrado. ¿Vale? Aquí tenemos una cámara de aire, por ejemplo. La cuestión es que esto, que son las zapatas y los pilares, están fríos. Entonces este frío sube. Y es un puente térmico que tiene la casa. ¿Qué se hace? Poner un aislamiento. Ya hemos dicho que se aísla los forjados, con lo que el aislamiento lo tenemos aquí. Este no es en contacto con el terreno, es contacto con el aire exterior. Y todo esto es aislamiento. Para mitigar estos puentes térmicos y llegar a las indicaciones del Passive House, lo que se hace es o bien aislar hacia arriba, porque la distancia de penetración de la temperatura es 1 metro, aislar hacia arriba o aislar hacia abajo, para conseguir ese metro, y así que ese puente térmico deje de existir o exista en una temperatura tal que esto no sea inferior a la de rocío y se produzcan en estos 4 puntos humedades y condensaciones. Lo que se quiere conseguir en las casas pasivas es que la envolvente sea continua. Es decir, tenemos una casa, sea cual sea la forma, voy a poner la tradicional y estándar, y lo que queremos es que tenga un abrigo todo continuo. ¿Con esto qué se consigue? Que las entradas y las salidas de calor estén limitadas. Es decir, esto es como si uno se pone un traje de esquí y de repente no se pone los guantes.
pues por las manos y por la zona esta de por aquí de por la manga te entra todo el frío y te deja un trozo frío. Al final tienes muchas pérdidas de calor, lo cual implica que esas pérdidas de calor las tienes que compensar con calefacción. Como lo que se quiere también es limitar el consumo de calefacción, que sea tendente a cero, pues hay que mitigar y reducir estos puentes térmicos que son los que hemos estado hablando. ¿Qué pasa con las ventanas? Las ventanas, si son pasivas, se entiende que tienen el mismo aislamiento y entonces se ponen a la altura del aislamiento para que el aislamiento sea continuo y hace que la envolvente sea completa. Por favor, déjame tus preguntas por abajo en los comentarios, estaré encantada de respondértelas y en el próximo vídeo hablaremos de la hermeticidad. Suscríbete y dale a la campanilla. ¡Hasta luego!